Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Conti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Luz Marina en su segmento Remodelando Nuestro Interior. Así es que bueno, Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, muy bien, gracias al Padre y usted también, yo lo sé. Bueno, aquí estamos en otro episodio, en este segmento de Remodelando Nuestro Interior. Agradecida con el Padre por los seguidores de estas redes sociales y por los radioescuchas de esta emisora. Busco en ti, donde estás no es el final, porque forman parte de este proceso de ir al encuentro y abrazar esa verdad que el Padre nos dejó en el manual de instrucciones, o sea, en la Biblia. Desaprendiendo para poder aprender, fortaleciéndonos desde el amor y ayudándonos para ver todas estas cosas de una manera diferente, haciendo que no caigamos en el estado del estancamiento por los pensamientos y por las creencias limitantes que lo único que hacen es llevarnos al sufrimiento. Cuando nosotros tenemos el potencial, los dones y talentos para vivir la vida como el Padre nos lo demanda. Y así poder mostrar una versión desde el amor y dejar atrás esa versión del miedo y de la necesidad de aprobación, viviendo solamente para nuestro Papá Dios. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Y hoy trataré un tema de suma importancia, que es saber cuál es nuestro propósito, por el cual nosotros estamos en esta tierra. Creo firmemente que todos los seres humanos fuimos creados con un poder y un propósito divino, que es individual y a la vez es colectivo. Que todos tenemos el mismo objetivo, pero a su vez con las características propias de cada individuo. Entonces, veamos qué es el propósito. El propósito es la determinación de hacer algo. El propósito es la intención o el ánimo con el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata de alcanzar lo que se propone. El propósito es el porqué de nuestra existencia y es el que le da sentido a lo que hacemos. Entonces, el Padre para crearnos se esmeró muchísimo y esto nos quiere decir de que tenemos un gran propósito. Y en Efesios 2:10 la palabra nos dice que nosotros somos hechura suya y que nos hizo de nuevo en Cristo para cosas nuevas que las tenía preparadas de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos la obra maestra del Padre, en la cual invirtió tiempo, planeación, esfuerzo, y dice que Él nos creó de nuevo cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y que nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu, como lo dice 2 Corintios 5:17, dejando todas las cosas atrás y haciéndolas todas nuevas. Entonces nos damos cuenta de que Él nos creó con un plan y con un propósito. ¿Cómo lo cumplimos? Haciendo lo que dice Santiago 4:8. Que nos acerquemos a Él y entonces Él se acercará a nosotros. Muchas veces nosotros no nos preocupamos por buscar cuál es el propósito de nuestra vida, porque no nos concientizamos que el tiempo va pasando y que quizás no haya un mañana.
tenemos la vida por sentado como si todos los días estuvieran tan fijos, tan reales, como si fuéramos a vivir muchísimo, muchísimo, sin contar de que nuestros días están contados. Y la palabra nos dice en Salmos 39:4 lo que le debiéramos pedir al Padre. Necesitamos que nos recuerden que nosotros no nos vamos a quedar acá. Y en este salmo dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta es la medida de mis días. Que sepa yo que mi vida es fugaz. Entonces, esta vida es breve. Nosotros somos muy frágiles, pero lamentablemente no tenemos esa conciencia y por eso no buscamos cuál es el propósito, ni tenemos esa intención de cumplirlo. Entonces, hoy es el día de comenzar a trabajar en ese plan para poder cumplir el propósito que el Padre tiene para cada uno. Y nos sobra recordar lo que dice en Salmos 139:16, de que todas aquellas cosas están escritas en el libro. ¿Cuáles? Las que el Padre sabe desde antes de la creación del mundo, el día de tu nacimiento y el mío, y el día de nuestra partida de este mundo. Entonces, que hoy tengamos conciencia de que nuestra vida no es eterna, sino que es pasajera. El Padre a todos nos envió a hacer algo, bien sea que usted sea un ministro que ande por todas las naciones, o que sea un ama de casa, o en lo que sea que nosotros trabajemos, tenemos algo por hacer. Tú y yo como Iglesia de Jesucristo debemos identificar por qué hemos nacido y qué es lo que nosotros debemos hacer para el Padre para poder cumplir con su propósito. ¿Cuál es mi parte en todo esto? Entonces vamos a leer dos textos que nos explican qué es lo que nosotros debemos hacer en esta tierra. El uno está en Mateo 28:19-20, que dice, id y predicar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que guarden las cosas que yo he mandado. Y nos dice, he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Qué seguridad y qué privilegio que el Padre esté con nosotros, no importa el lugar donde nosotros estemos. Y Él continúa diciéndonos y nos añade en Marcos 16:15, que todo el que creyere será salvo. Entonces, esta es la gran comisión. Y de cada mandato, nosotros debemos de sacar el principio, la esencia, que es la que nos va a direccionar y es la que nos va a indicar por dónde es que debemos caminar. Aquí se nos da una orden, porque el Evangelio no es solamente una vida de pasividad, recibiendo y recibiendo. El Evangelio es acción. Y la Biblia marca una diferencia cuando nos dice lo que es predicar y lo que es discipular. Toda persona que esté a su alrededor y no tenga la salvación, tú eres el instrumento del Padre para hablarle de las buenas nuevas. ¿Cómo? Uno muchas veces dice, ay, pero es que ¿cómo lo hago? Yo no sé hablar, pero es de la manera más sencilla. Lo podemos hacer testificando de las cosas grandes que nuestro Padre ha hecho en nuestra vida. Es contar nuestras experiencias a esa persona, es mostrarle y decirle cómo el Padre nos ha guardado en los momentos de tristeza, de cómo ha estado con nosotros acompañándonos en cada lucha, en cada tormenta, y cómo hemos podido salir adelante de la mano de Él. Y esto servirá de testimonio para otra persona
con el mero hecho de escucharlo. Entonces, asimismo lo hizo el Gadareno. Él lo hizo contando de las cosas que Jesús había hecho con él, porque las palabras son semillas sembradas, como lo expresamos en el segmento anterior. El poder que hay en la palabra, que las palabras son semillas sembradas y que cuando estas son plantadas, entonces estas crean vida y dan fruto. Entonces, otra cosa muy distinta es cuando la persona ya se congrega, cuando le ha entregado la vida al Padre y cuando camina con Cristo. Entonces ya la tarea con esa persona es formarlo. Y aquí hago un paréntesis para honrar y agradecer a la Casa Paterna Maipán y a todo su equipo ministerial por formarme. Muchas gracias. Nosotros somos pescadores de hombres y la red somos todos los hermanos, la Iglesia de Jesucristo, unidos unos a otros en un ejad, unidos al amor de Cristo. ¿Y qué es un ejad? Ejad significa uno, o sea, Cristo con nosotros para trabajar en ese propósito y cumplir con la demanda de nuestro Padre. Porque la encomienda no solamente fue para Pedro y para Andrés o para los líderes, para los pastores, sino para todos nosotros los que decimos, voy en pos de ti, Padre, te quiero seguir. Y cuando esto sucede, Él nos marca un camino y nos enseña cómo hacerlo. Así como lo hizo con Pedro, cuando le dijo, boga mar adentro y echa la red. Entonces, de esta manera nosotros entendemos que podemos hacer las mismas cosas, pero que no van a resultar si no estamos con el Padre y le obedecemos. Cuando estamos con Él, entonces podremos fructificar y multiplicar la bendición. ¿Qué pasó con Pedro? Él estaba echando la red y cuenta la historia que la echaron toda la noche sin poder tener resultado ni pescar nada. Pero cuando ya vino Jesús y le dijo, echa la red y boga mar adentro, entonces vieron el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que es de la mano del Padre cuando nosotros podemos tener todo lo que nosotros deseamos en virtud a lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, de esta manera nos damos cuenta de que no es a nuestra manera, sino a la manera del Padre. Y muchas veces la manera de nosotros como humanos es hacerlo desde la manipulación, desde la intimidación, y nos frustramos cuando no vemos resultados. Cuando de pronto estamos predicándole a alguien y lo estamos haciendo por medio de la manipulación con nuestros hijos. Es que hagan esto, que si no lo van a hacer, entonces se van a condenar, y si no lo hacen pasado mañana, entonces lo hacemos de una manera como con juicio, como obligándolos, y volvemos a lo mismo, es sembrar. Y nosotros somos los sembradores y Papá Dios es el que hace la obra. Entonces, Él sabía que todo eso iba a suceder y por eso es que nos dice, para hacer las cosas a la manera del Padre, Él nos da una dirección y una orden. ¿Y cuál es? Amarlos, amar al prójimo. Porque muchas veces pretendemos que el otro sea perfecto y nos olvidamos que todos somos imperfectos. Entonces debemos amarlos en sus debilidades, amarlos por encima de sus pecados y limitarnos solamente a amarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la gran comisión y el propósito a cumplir es pescar a la manera del Padre. Y el Espíritu Santo quiere utilizar nuestra boca y hay la importancia de cuidar lo que sale por ella.
Entonces, cuando nosotros vamos a echar la red a un vecino o le vamos a echar la red a un familiar, procurar que las palabras que salen de nuestra boca sean las adecuadas y las que el Espíritu Santo coloca en ella para poder que su poder nos acompañe. Y así darnos cuenta de que el Padre tiene las reglas establecidas y que lo que nosotros debemos de hacer es lo que el Padre dijo que nosotros hiciéramos. ¿Qué es? Discipular. ¿Y qué es discipular? Es enseñar a alguien a ser como su Maestro Jesús, y él ya dejó los escritos de cómo debíamos caminar. Para alcanzar una vida plena en Cristo, para que se manifieste, para que se establezca, para que se tenga la salvación y poder cumplir el propósito del Padre, debemos accionar. En el mandato dice ir, predicar, bautizar. No dice solo orar. Hay que hacerlo, pero también hay que obrar. En la palabra de Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces tenemos una gran misión por cumplir en esta tierra. Y muchas veces nos conformamos y decir, no, es que yo ya estoy orando por esa persona, yo ya estoy orando por mi hijo, pero oramos, pero hacemos otras cosas que no hacemos otras cosas que faltan para poder que al accionar se den los resultados. Un ejemplo, oro por mi hijo, pero le permito hacer muchas cosas en la casa, de que llegue tarde, de que no cumpla las reglas, de que no haya respeto, de que no haya honestidad. Entonces debe ir unida la oración con el accionar. No, hijo, aquí no se hace, no se comporta de esta manera, aquí se entra a tales horas, aquí hay respeto y todos lo vamos a hacer. Y ellos, por medio de hablarles con amor, entonces la oración por un lado y el accionar por el otro para poder tener el resultado que es que ese hijo se postre ante los pies del Padre. Entonces, esa es la misión, la gran misión que nosotros tenemos. Impartir vida a los que están afuera en tinieblas y discipular a los que ya están en la luz. Discipular es enseñarles a hacer lo que Jesús hizo con la fe, pero también con el obrar. Porque también dice la palabra que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces debemos hacerlo en cualquier territorio donde nosotros estemos. La red estará cubierta. El Padre espera que nosotros tomemos el lugar de lo que dice, para hacer lo que dice en la palabra, que es ir y predicarle a toda criatura. No importa si no la conocemos o si la conocemos. De todas maneras, ellos nos conocerán por la forma en que nosotros vivimos. Porque las predicaciones muchas veces se dan hablando y otras tantas se dan impartiendo lo que se vive. Un ejemplo sería las redes sociales. Es una plataforma mundial y muchas personas no nos conocen, pero nosotros podemos llenar esa plataforma de Cristo y podemos enseñar a través de esa tecnología, de esa herramienta. Entonces, mire que sí lo podemos hacer y que no nos cuesta nada. Solo necesitamos disposición y querer que la gente de afuera les llegue un mensaje de palabra, de verdad, de lo que nuestro Creador dejó en su manual de instrucciones. Para que los otros crean, ¿qué debo hacer yo? Yo debo impartir desde el amor y que haya una gran diferencia. Impartir una sonrisa, ser pacificadora en medio de un conflicto,
impartir aliento en medio del desaliento, darle ánimo a las personas que están desanimadas y de esta manera hacer bien la labor, porque dice que todo lo que hagamos bien en esta tierra tiene eco en la eternidad. Lo que hay que entender es que es difícil, es tomar las decisiones, porque tenemos que tener ese corazón propicio a la obediencia para poder hacerlo. Los deseos buenos ni las buenas intenciones son semillas. Ellas no son semillas. Y al no ser semillas, entonces no van a dar fruto. Entonces, no son las intenciones, son las acciones. Porque el Padre nos ha encomendado es a hacerlo. Y Él ya hizo su parte. A nosotros nos corresponde hacer la nuestra y pedirle las estrategias a Él. Al decir, por ejemplo, quiero cambiar para el Señor, pero si no se hace nada, entonces no va a tener valor porque no se va a abandonar esa vida de pecado. Entonces se tienen buenas intenciones, pero las intenciones no son semillas y nosotros recogemos de las acciones sembradas y no de las buenas intenciones que nosotros tenemos. Y en los dos textos que nosotros leímos, dicen ir, predicar, bautizar, discipular, echar, hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos corrobora que el evangelio es acción, que es lo que nosotros debemos hacer. Pero también nos damos cuenta de que va direccionado ¿a quién? A los demás. Y esta es una ley. Solamente tenemos una vida. Y luego vendrá la eternidad donde vamos a cosechar lo que sembramos en esta vida. Entonces, por eso es tan importante tener esa conciencia y tomarla cada día de nuestra vida de que lo que nosotros debemos hacer es sembrar en los demás y hacer lo que tengamos que hacer para que cuando venga Él, nosotros le podamos presentar esos frutos que se produjeron en la estancia de nuestra vida. ¿Y cómo lo hicimos? Por medio de la obediencia a su palabra, siendo pescadores de hombres a la manera de Él y viviendo para Él en amor. ¿O solamente le vamos a presentar las buenas intenciones que tuvimos para hacer algo, pero que nunca pudimos hacer nada? Cuando nosotros ya conocemos el propósito del Padre, tenemos tres cosas y una de ellas es la perseverancia para trabajar en la meta. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Pues si no tiene una meta, entonces cualquier camino es igual. También nos sirve para capacitarnos y poder tomar las buenas decisiones conforme al propósito que el Padre tiene para con nosotros. Y también tenemos el discernimiento para saber en qué lugares no debemos estar. Hay varios propósitos generales y uno de ellos es la salvación que el Padre nos dio por medio de la obra redentora de Jesucristo y que nos advierte que vendrá un día en el que habrá juicio. Y en 2 de Pedro 3:7 nos lo corrobora diciéndonos que los cielos y la tierra que están ahora han sido reservados por la palabra, guardados para el día del fuego, donde los impíos tendrán el día de su perdición. Y en el versículo 9 nos dice que nadie sea destruido,
que Él desea que todos tengan un arrepentimiento genuino. Y en Juan 3:36 nos dice que el que le cree al Hijo tendrá vida eterna, pero el que no le cree, entonces verá la ira del Padre sobre él. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo y la motivación es conocerlo a Él, porque muchos problemas y la maldad de este mundo se deriva de no conocerlo a Él. Porque cuando las personas lo conocen a Él, el panorama cambia por completo. Y lo dice en 1 de Timoteo 2:4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otro propósito que el Padre tiene con nosotros es que nosotros tengamos intimidad con Él y así de esta manera Él nos llamará amigos. En Juan 15:15 nos dice que Él no nos llamará más siervos, porque el siervo no conoce las cosas de su Señor, y que Él las cosas que oyó de su Padre nos las ha pasado a nosotros, nos las ha comunicado. Entonces, nos las ha dado a conocer. Pensemos entonces en este gran privilegio de que el Padre nos llame amigos. Y para que haya una relación de amistad debe haber tiempo, confianza y comunicación. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Emplear tiempo para la creación, tener confianza en comunicarnos las cosas de nuestro Padre. Otra de las cosas, el problema que hay hoy en día es que las personas todavía aún siguen teniendo esa mentalidad de siervo. Y un sinónimo de siervo es esclavo. Y el esclavo siempre va a estar buscando la oportunidad para poder escaparse y hacer lo que se le diga sin que lo quiera hacer. Y eso no es lo que nosotros los hijos del Padre hacemos, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos por amor. Entonces, o sea, que no somos siervos, sino que somos sus amigos. Y en Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Otro propósito por el cual fuimos creados es para adorar al Padre. ¿Y qué es adorar al Padre? Es tener una actitud permanente de reconocimiento de Él en nuestras vidas. Y el Salmo 145:21 dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Y en Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos en nuestra vida glorifique al Padre, que nuestras vidas testifiquen lo que es Él, el amor. Y termina diciendo en Colosenses 3:23 que todo lo que hagas, hágalo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Otro propósito por el que fuimos creados en forma general fue el del servicio. Todos los hijos del Padre debemos de tener una actitud de servicio. Mi vida debe ser para bendecir a los otros. Y en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos. ¿Por quién? Por los otros. Entonces, o sea que hoy tenemos una gran comisión y tenemos la mayor herramienta que el Padre nos da, que es el amor. Y que seamos esa luz que los demás quieren ver y que cuando las palabras de nosotros lleguen a ellos, sus corazones ya estén convencidos por el testimonio de cómo vivimos nosotros. Entonces, que ellos vean que nosotros siempre portamos la presencia de nuestro Padre y que cuando impartamos vida, esa vida que el Padre nos dio y que nos liberó y que nos restauró
y que hoy estamos para vivir para Él. Yo deseo que este tema hoy hubiera quedado muy claro y que podamos entender cuál fue el propósito por el que fuimos creados. Y que hoy sea ese día en que queramos de corazón y con un arrepentimiento genuino empezar a cumplir con esa gran comisión que el Padre nos ha dado y que va siempre direccionado al otro. Entonces, les bendigo en todas sus áreas y nos escucharemos el próximo martes, si nuestro Padre Celestial nos lo permite. Si alguna persona tiene alguna duda, puede comunicarse al 310-606-2094, que obtendrá respuesta de nuestro director, y en caso tal que requiera mi contacto, también con mucho gusto lo dejo a mi disposición. Hasta el próximo martes. Bendiciones del Altísimo para todos.